Hola mi gente buena de Venezuela, ciudadanos del mundo, desde cualquier país, desde donde están viendo este video. Saludos, sean bienvenidos a este su canal Bodega Ventana Express 30. Yo soy Nelson Paredes y hoy nos encontramos recorriendo la ciudad de Mérida, el centro de la ciudad, viendo todos esos lugares que han sido restaurados y recuperados. Hace un año aproximadamente hicimos un video acerca de los lugares olvidados y abandonados en el centro de la ciudad. Algunos de esos hoy los veremos recuperados y restaurados, algunos todavía están abandonados. Aquí les dejo el enlace en la descripción para que ustedes lo chequen y hoy vamos a estar viendo esos mismos lugares, algunos de ellos cómo han sido recuperados un año después. Así que hoy les mostramos las imágenes de esos lugares que han sido recuperados y restaurados en el centro de la ciudad de Mérida. Así que acompáñame en este recorrido. Aquí nos encontramos en la avenida Dos Loras. Estamos ubicados frente al Centro Cultural Tulio Febres Cordero. Aproximadamente esta es la calle 21 entre avenidas 2 y 3. Avenida Dos Loras. Ya vemos aquí unos murales acerca de la iglesia de piedra en San Rafael de Mucuchíes y otros murales acerca de Mérida. Por allá también tenemos murales que ya los vamos a enfocar para que ustedes lo aprecien. Es parte de la recuperación de las fachadas aquí en el centro de la ciudad. Aquí podemos ver el cóndor, motivos indígenas, los perros mucuchiceros, historia de lo que es el estado Mérida, la iglesia de piedra de Juan Félix Sánchez y su rostro ahí. Y aquí estamos en la tradicional avenida Dos Loras. Ahí vemos más motivos. Y aquí nos encontramos en un pasaje que da entrada al barrio Polo Nuevo, en donde han montado un mercadito de verduras. Quiero recordar que después de la pandemia, las personas que vendían en la avenida Las Verduras, ellas se retiraron de allí, las obligaron a retirarse. Entonces ahora quedan estos puestos así de verduras, así en la entrada, en los pasajes. Y aquí podemos ver más murales que están pintados acá a un costado. Aquí podemos ver los puestos de verduras. Hasta motos transitan por estos pasajes, ¿eh?
Ahora vamos a bajar un poco más para observar aquí en la entrada del barrio Polo Nuevo, en las escaleras del barrio Polo Nuevo. Observamos las escaleras que dan entrada al barrio y podemos observar allí otros murales y recuperaciones que han hecho de las fachadas por esta zona. Aquí vamos bajando plena avenida Dos Loras. Aquí tenemos a un costado el centro cultural A10 La Lechosa. Ya les voy a mostrar el camión como se ve ahí. Mira, aquí sí hay lechosa a 10 bolívares, ¿no? ¡Saludos! ¡A 10 la lechosa! ¡Me mandando la lechosa a 10, patrón! ¡Gracias! Dale pues, papá. Y aquí ya vamos llegando a la entrada del barrio Polo Nuevo, donde están las escaleras, para ver los murales que están exhibidos acá y cómo han recuperado esta zona. Bueno, aquí estamos en la avenida Dos Loras. Este es el bulevar que aproximadamente es la calle 22. Ahí sigue bajando la avenida Dos Loras y estas es las escaleras que dan entrada al barrio Polo Nuevo. Prácticamente cuando uno ingresa a estas escaleras, pues aquí están estos murales y hasta un carro de exhibición. Uno prácticamente al bajar estas escaleras ya está dentro del barrio Polo Nuevo. Y aquí ya ingresamos por medio de las escaleras al barrio Polo Nuevo. Observamos los murales que le dan otra vida, otro ambiente. Hubo un tiempo en que esto era pues muy peligroso andar por acá, pero ya se ha mejorado, inclusive una mejor vista, todo más colorido, ¿verdad? Las escaleras tienen otra energía por aquí para ingresar al barrio Polo Nuevo. Ya les voy a mostrar cómo ahí abajo se ven otras pinturas y otros murales. Bueno, y ahí se ve otro ambiente en el barrio Polo Nuevo. Ya no es ese barrio tenebroso o así tan peligroso que antes tenía esa fama, ya no. Aquí se puede ver el viaducto Campo Elías, desde aquí, desde las escaleras del barrio. Y ahí fue por donde bajamos. Bueno, después de esta pequeña visita aquí a la entrada del barrio Polo Nuevo, bajamos hasta ahí un poquito, vamos a continuar nuestro recorrido por el centro de la ciudad. Hoy hasta gallitos se escuchan cantando. Vamos a recorrer la ciudad buscando más murales y lugares restaurados en el centro. Hay que ver que la gente que sube estas escaleras diariamente debe tener buenas piernas, ¿eh? Aquí vemos algo muy interesante, que se ve un mural donde está Charlie Chaplin, Cantinflas. Es otro de los lugares recuperados aquí en el centro de la ciudad, porque antiguamente esto era como un basurero aquí al lado de la entrada del barrio. Ahí podemos ver figuras icónicas del cine. Tengo que hacer la observación que actualmente está cobrando otra vez fuerza la venta de verduras aquí por la avenida Dos Loras. No me había percatado de ese detalle. Hubo un tiempo que estuvo muy solo, ya está otra vez recuperando ese comercio. Claro, no con la intensidad de años anteriores, porque antiguamente esta parada de los taxis estaba repleta de venta de verduras, ya no. Eso que se haya reducido un poco la venta de verduras así aquí en la calle, pues no congestiona tanto el paso vehicular y de las personas, porque uno no podía caminar. Aquí donde estoy caminando eran puestos de verduras y era más descontrol y todo. En cierta forma ha beneficiado desde algún punto de vista cuando se hizo las restricciones de la pandemia. Bueno, transitando la avenida Dos Loras,
nos damos cuenta de que todavía existe ese espíritu de mercado campesino o de mercado así popular en las calles. Todavía existen los puestos de verduras, así como vemos ahí atrás, no con la abundancia de antes, pero sigue persistiendo ese espíritu de mercado popular aquí en la tradicional Avenida Dos Loras. Aquí vemos varios locales así de verduras, buenas, con bastantes ventas de diversos artículos aquí de la región andina, diversas verduras, frutas. Muchas gracias. Y así vemos que aún en la Avenida Dos Loras continúa ese espíritu de mercado popular. En estas casas, como las han recuperado su fachada y las han pintado. Esto es por aquí, por la Avenida Dos Loras. Ya estamos a la altura de la calle. Aquí precisamente está la dirección de la calle. Es la calle 18. A nivel de la calle 18, Avenida Dos Loras, donde está la iglesia, la esquina de la iglesia La Tercera. Vemos cómo están restaurando el muro del colegio La Sagrada Familia. Esto todavía está en proceso de recuperación. Ese es el muro del colegio Sagrada Familia por la Avenida Dos Loras, que está bastante deteriorado, pero ya ahí vemos cómo están en proceso de trabajo. Aquí ya han recuperado algunas casas y tienen el tráfico trancado para pasar hacia allá, para poder trabajar y recuperar. Vamos a pasar hacia esa zona para ver cómo está quedando todo. Mire, algunas casas las han pintado su fachada así con colores vivos. Esta es la calle 17, famosa Posada Tramontana, muy conocida por varios turistas y youtubers aquí en Mérida. Y vemos como las casas le han dado otro ambiente con pintura nueva. Y estamos a una cuadra arriba de la iglesia La Tercera. Esta es la calle 17. Ha agarrado un color nuevo la ciudad con estas casas así de colores vivos. ¿Recuerdan hace un año en el video que les mostré esta casa como estaba abandonada? Pues vean el mural. Aquí podemos ver claramente cómo lucían estas casas y esta esquina hace un año, en el 2023. Y aquí tenemos la recuperación de la iglesia La Tercera, como también está bien pintadita. Vean aquí lo bonita que quedó la pintura de la iglesia La Tercera. Y estas casas que su fachada, al menos su fachada, ha sido recuperada. En el video que hicimos hace un año, estas casas que ustedes observan acá estaban deterioradas enormemente. Sus paredes y sus puertas estaban prácticamente en el abandono. Es uno de los lugares que aparecen en el video de hace un año, para que lo chequen allí. Y vean cómo se los voy a enseñar hoy, cómo se encuentran hoy en abril del 2024. Hoy exactamente es 12 de abril del 2024.
Vean cómo se ven ahora estas casas que aparecen en ese video de hace un año, restauradas en pintura, tanto de las puertas, ventanas y las rejas. Al menos exteriormente se ven recuperadas, no sabemos el interior allí. Y aquí creo que es solamente la fachada la que está recuperada, y la casa internamente se le ve como que no tuviera techo. Es lo que puedo observar desde aquí. Y prácticamente ahí no habitan personas, sino simplemente restauraron la fachada. Ahora nos dirigimos hacia un lugar que no sé cómo se encuentre, pero que hace un año en el video salía como uno de los más deteriorados, y es un edificio que está en la avenida 4 bajando, donde antiguamente funcionaba una institución del gobierno, el INSE, que dictaba cursos. Fue un edificio que extremadamente abandonado, inclusive fue tomado por personas de la calle para habitar y hacer fechorías allí. Vamos a ver cómo se encuentra ahorita. Realmente para mí va a ser la misma sorpresa de ustedes, porque no he pasado por allí desde hace un año. Vamos a ver cómo se encuentra hoy, 12 de abril del 2024. Y vean este mural tan bonito que tenemos aquí a un costado. Ya se los voy a enseñar más detallado en la cámara. Desde ahí que venimos de la iglesia La Tercera, tenemos este mural. Bueno, aquí vamos a llegar a la esquina del edificio que les estoy indicando. Y sí, efectivamente ha sufrido una mejora exterior, ya no se ve tan deteriorado como hace un año. Este era el edificio que estaba en condiciones paupérrimas. Vean la diferencia como se encontraba hace un año en el 2023 este edificio del INSES. Y ahora pues presenta un mejor aspecto. Ahí cerca tenemos un hotel, el Hotel El Tisure, muy conocido aquí en Mérida y muy turístico. Esta es la avenida 4 bajando y estamos a nivel de la calle 18. Ya ese dato lo vamos a comprobar aquí en la leyenda que tiene la calle escrita. Aquí mismo las calles en Mérida tienen su leyenda aquí escrita. Ahí dice calle 18 Fernández Peña. Y estamos en la avenida 4, a 3 cuadras de la Plaza Bolívar. Y aquí nos dirigimos desde este sector hacia donde está la famosa Torre de los Andes, donde se encuentra el Banco Mercantil. También era otro lugar, es otro lugar donde el video de hace un año aparecían estructuras abandonadas y olvidadas. Veamos cómo se encuentran un año después. Particularmente esa casa que está ahí en la esquina era una de las más abandonadas y olvidadas. Aquí en el centro vemos que han restaurado su fachada con dibujos alegres, colores alegres, pero pareciera que fuera puro la fachada. Eso ya lo vamos a verificar. Aquí donde está el Banco Mercantil, la famosa Torre de los Andes. Sí, vemos la restauración con motivos del café Valle del Mocotíes de esta casa, al menos su fachada. Pero vamos a ver si logramos hacer una toma para ver si es solo la fachada o el interior también. Así lucía esta fachada en el año 2023.
Bueno, y como podemos ver en esta toma, la restauración es solo de la fachada, porque ahí se ve el interior de la casa, que está totalmente sin techo, y se ve el monte internamente, como un solar. Un solar es como un patio interno donde hay vegetación. Al menos, bueno, presenta una buena presencia para el paso de las personas, porque era muy deprimente pasar por aquí y ver esa casa así en esas condiciones. Todavía hay sitios de la ciudad que no han sido recuperados, que aparecen en ese video anterior. Y es que esta restauración del centro de la ciudad con murales es parte de un proyecto, parece ser de la gobernación, que se llama Ciudad Mural, donde participan algunos artistas aquí regionales. Como podemos ver, hay motivos acerca de las culturas indígenas. ¿Recuerdan los tatuí que hicimos el video acerca del Museo Arqueológico y de la cultura tatuí aquí en Mérida? En el mercado que queda en la avenida Dos Loras, el mercado tatuí con motivos indígenas. Aquí nos dirigimos desde la avenida 5, donde está la torre de los Andes, torre donde está el Banco Mercantil, y vemos este mural cerca de la cultura tatuí. Hola, Cruzmilde. ¿Cómo estás? Y está una finca aquí que me conseguí con una amiga. Mire, ¿cómo me le va? Yo dije, esa turista que va ahí, ¿quién es? ¿Cómo me le va? Todo chévere, Bien, gracias a Dios. todo bueno. Aquí grabando los murales de la ciudad. Sí, Está precioso. está muy bonito ese. Bueno, Vamos, Nelson, bueno, saludos. estamos en contacto pues. Chao. Dice, en memoria de Enrique Serrada. Ese es hermano de él, Ah, hermano del artista que pintó esto. de Omar. Ah, muy bien. Esta obra aquí en la calle, este es entre la avenida 5 y 6. Esta es la calle 18. Desde el punto de vista visual, estas mejoras en la ciudad, aunque sean las fachadas, pues presentan un mejor ambiente para el transeúnte, para el ciudadano que continuamente transita estas calles. Y aquí les quiero mostrar cómo restauraron también esta fachada, porque ahí se ve el monte interno de la construcción. Pero se ve la fachada. Esperemos un momento que viene un bus. Fuerte ruido aquí. Ajá. Entonces vea cómo está en el video anterior de hace un año. Esto estaba totalmente en ruinas. Totalmente decaído. Eso aparece en ese video y véanlo como está hoy, un año después, al menos restaurada la fachada. Como vimos, ahí se ve el monte internamente, o sea que es solamente la fachada la que está siendo recuperada. Se ve un mejor ambiente aquí al uno pasar, paredes pintaditas. Y seguimos bajando para ver qué más encontramos. Aquí ya nos encontramos en la avenida 6 y vemos otras casas restauradas. Esta casa en particular, esta casa marrón, estuvo un tiempo así bastante deteriorada y hoy ya la vemos así restaurada. Es una casa de tipo colonial aquí del casco histórico de la ciudad. Esta es la avenida 6. Precisamente en esta casa está la dirección de la avenida 6 Rodríguez Suárez, y aquí al costado está el nombre de la calle, calle 20 Federación, casco central. Y aquí está el famoso Colegio La Inmaculada,
Estamos por la parte de atrás del colegio La Inmaculada. Ahí hay una parada de transporte. Y esta es la avenida 6. Y este mes de abril y también marzo fue así, bastante soleado, o sea que hay que hacer estos recorridos bien protegidos con un buen sombrero o sombrilla. Vamos a ver si nos refrescamos un poquito con unas polarcitas ahí para casi culminar este recorrido. En este recorrido por la ciudad nos paramos a refrescarnos un poquito con unas polarcitas aquí. Esta es la calle, esta es la avenida entre 5 y 6, calle 22. Esta es la calle 22, en el centro de la ciudad. Bueno, y después de ese calor y sol, una refrescada con un par de cervezas no cae mal. Aquí vamos bajando por la avenida 5, justo detrás de la catedral. Volviendo al tema, aquí hay lugares que ya están comenzando a ser restaurados, como este colegio, antiguo colegio San Luis, que ahora es sede de la Escuela de Música de la ULA y de la galería La Otra Banda. Ahí vemos en las imágenes los obreros que están comenzando la restauración. Es importante que se retome esto y que se continúe y que se culmine con más sitios. Hay algunos sitios que todavía faltan, esperemos que cuando ya esté más restaurado podamos hacer una grabación más extensa. Y aquí en la avenida 3 vemos la restauración del centro comercial Arteman. Esta fachada que durante un tiempo estuvo bastante deteriorada. Y ahí en las imágenes vemos cómo se ha restaurado ese tipo de estructura colonial. Aquí antiguamente funcionaba ahí un McDonald's, era el McDonald's aquí del centro de la ciudad, pero ya no está funcionando más allí. Vemos la restauración de esta estructura. Y aquí estamos a un paso de la Plaza Bolívar. Esta es otra estructura que ha sido restaurada y ahora se llama la Casa de los Artesanos, aquí frente a la Plaza Bolívar. Esta casa todavía conserva así los balcones de estilo colonial de 1800, justo al lado del rectorado de la Universidad de los Andes, avenida 3. Finalizar este video quiero mostrarles esta estructura que aparecía, esta casa aparecía en el video de hace un año, igualmente no está siendo reestructurada todavía. Esperemos que ese proyecto continúe y logren llegar hasta esta casa y la logren restaurar. Cuando eso ocurra les haremos un video de cómo
podría haber quedado, porque ya más bien parece decoración ahí de cómo se encuentre. Esperamos que haya la voluntad para continuar haciendo este proyecto y que estas casas se mejoren. Démosle tiempo para que eso se realice y que ojalá que ese proyecto continúe para ver una ciudad más bonita. Ahí podemos ver. Y así culminamos este video con las imágenes de los lugares que todavía falta por restaurar en el centro de la ciudad. Esperemos que les haya gustado este video, que se suscriban al canal, que pulsen like. Recuerden que si comparten este contenido o lo recomiendan a más personas, pues está creciendo nuestro canal de YouTube y estás apoyando este tipo de contenido. Y aquí cruzando el viaducto Campo Elías, despedimos el video y será hasta la próxima. ¡Nos vemos! Bueno, aquí tenemos una española familiar, una especial y ya viene otra especial. Bueno, muchas gracias. Gracias. Veo una española por allá, una especial y otra española. Buen provecho. Gracias. Aquí está mi mamá con la fresa con crema. Acaban de llegar, Ana. Salud, aquí en Los Chorros de Villa.